Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio de la gracia de Dios. Ya con hoy es el sexto estudio de la serie La gracia de Dios. Hemos visto lo que es la gracia común, hemos visto también cómo debemos de agradecerle, darle gracias por la gracia, y etcétera. Y hoy vamos a estudiar algo que es muy necesario para nosotros que predicamos la sana doctrina y donde nosotros hablamos acerca de la salvación por gracia. El día de hoy el estudio se llama La ley y la gracia. Iba yo a poner la ley contra la gracia, pero no, porque en sí es la ley y la gracia. Y es necesario que aprendamos, porque mucha gente todavía tiene dudas acerca de si debo de guardar la ley, no debo de guardar la ley, si es una ley ceremonial, si es una ley civil o si es la ley moral. Y hay muchos desacuerdos, muchos momentos en que no se sabe qué es lo que tenemos que guardar y qué es lo que no. Entonces el día de hoy vamos a estudiar acerca de la ley y la gracia, y por eso los voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, mis hermanos. Cada uno de nosotros, los que predicamos la sana doctrina, es importante que aprendamos cómo defender la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo: tienes que aprender a trazar bien la Biblia para que puedas enseñar, redarguir, reprender, exhortar, disciplinar y guiar a la gente a la madurez espiritual. Entonces, si nosotros no conocemos bien las Escrituras, cualquiera nos va a poder mover, como en el caso de los Gálatas, que les sucedió por estar escuchando diferentes tipos de doctrinas. Lo único que pasó fue que empezaron a hechizarse, a confundirse y a desviarse. Mas, sin embargo, si nosotros estudiamos detenidamente las Escrituras conforme a lo que Dios dejó por medio de los profetas y los apóstoles, y también conforme a los evangelios, conforme a la palabra, una tras otra, versículo por versículo, no brincar de versículos en versículos, porque recuerden que un texto fuera de contexto hace una desviación total de doctrina. Entonces nosotros tenemos que aprender a trazar bien la Biblia. ¿Qué es trazar la Biblia? Cuando nosotros tomamos un versículo y si ese versículo no es claro, tenemos que irnos a las referencias cruzadas para que podamos entender cuál es el significado total de ese versículo que probablemente no lo entendimos correctamente. Vamos al versículo 15 de Juan 14. Juan 14, versículo 15 y 17. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, mis hermanos, si nos quedáramos nada más con el versículo 15 y no conociéramos lo que es la doctrina de la gracia, entonces diríamos: tenemos que guardar los 10 mandamientos o tenemos que guardar los 613 mandamientos que hay en la Biblia. Pero si nosotros vamos detenidamente a leer los 4 evangelios y a leer todas las escrituras, vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios o nuestro Señor Jesucristo en sí. Y si se dan cuenta, antes de guardar mis mandamientos, hay una palabra clave que dice: si me amáis. Entonces, nosotros tenemos que aprender primeramente cómo vamos a poder guardar sus mandamientos y cuáles son los mandamientos que debemos de guardar. Y no es guardarlos en la bolsa, ¿eh? Así que la ley contra la gracia es un conflicto entre los cristianos desde el inicio del cristianismo. ¿Por qué fue desde el inicio del cristianismo? Porque anteriormente, si un extranjero o uno que no era israelita quería llegar a ser del pueblo de Israel, lo único que tenía que hacer es circuncidarse y guardar la ley. Ese era el requisito principal.
Mas, sin embargo, ahora llega el cristianismo, llega la salvación por gracia y empieza una gran confusión y empieza una pelea de ley contra gracia. No es que tienes que guardar la ley, no es que tiene que ser por gracia, y ha sido un conflicto interminable. Por eso es importante que nosotros aprendamos por medio de las mismas escrituras. Unos dicen, la salvación es por gracia y solo por gracia y no debemos guardar la ley. Escuchen lo que digo, no vayan a decir, ay, nosotros somos de esos. No, unos dicen eso. Yo voy a poner los ejemplos. Unos dicen la salvación es por gracia y solo por gracia y no debemos guardar la ley. Otros dicen la ley ceremonial y la ley civil ha sido abolida, pero la ley moral debemos obedecerla. Cada uno está en una situación diferente. Otra parte, otros contestan, la gracia es buena, pero no debemos dejar la ley, porque Cristo la obedeció y Él mismo dice que debemos de guardar sus mandamientos. Si se dan cuenta, ya llevamos 3, Son muchísimos, no voy a numerar todos, pero ya llevamos 3. Y alguien más dice, la cuarta, la salvación es por gracia, pero la gracia solo viene a aquellos que obedecen la ley de Dios. También esa ya llevamos, ¿qué? 4. Y en este debate hay tantos diferentes puntos de vista, mis hermanos, sobre la salvación, que la intensidad de la discusión hace división. ¿Es buena la división? Sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos dispuestos a escudriñar verdaderamente las Escrituras y a dejarnos guiar únicamente por las Escrituras. La división nos va a llevar a ese remanente escogido a ser agradable a Dios. Porque si nosotros estamos junto con todos, pues lo único que vamos a hacer es llegar a la condenación. Mas, sin embargo, nos vamos a ir separando de aquellos que están equivocando la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Como los de Berea, escudriñando las Escrituras y viendo qué es lo que dice el predicador. Así que tenemos que aprender también todo esto, a escudriñar las Escrituras. Entonces, estas divisiones, como les decía yo, lo vemos desde el principio, ley contra gracia. Y desde el principio del cristianismo vemos arminianos, a los agustinos, calvinistas, pelagianos, bautistas, pentecostales, pentecosteses, presbiterianos, etcétera y etcétera. Y todo son ramificaciones, entre los judaizantes también, son ramificaciones que han salido por causa de no escudriñar bien las Escrituras. Cada denominación es porque un líder empezó a guiar al pueblo conforme a sus deseos personales. Nosotros no podemos ir sobre una denominación. Nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y nosotros somos cristianos. No somos ni bautistas, ni calvinistas, ni pentecostales, ni pentecosteses, ni arminianos, nada, mis hermanos. Nosotros somos bíblicos y nosotros nos dejamos guiar por las Escrituras. Así que no quieran ponerse algún apellido, porque Jesucristo no vino por ninguna denominación, a poner ninguna denominación, ni vendrá por alguna denominación en especial. Vendrá por los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Va a venir por aquellos que verdaderamente tengan el sello, y el sello es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar sellados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, antes de ir a ese debate o a esa enseñanza, a mí me gustaría que primeramente fuéramos a ver los 10 mandamientos de la ley de Dios que muchos han hecho a un lado o los han cortado o simplemente han querido decir, no, ya los 10 mandamientos no sirven para nada, tenemos que aprender. Vamos a Éxodo 20, mis hermanos. Voy a tratar de ir despacio para que quede bien entendido o bien entendida la enseñanza del día de hoy. Si no nos da tiempo terminar hoy,
vamos a dar una segunda parte. A mí me interesa que queden bien claros todos los puntos acerca de la ley y la gracia. Vamos a ver. Éxodo 20, versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando nosotros escuchamos la ley, mis hermanos, la mayoría entendemos que se refiere al estándar detallado que Dios le dio a Moisés, los cuales la gran mayoría los conocemos como los 10 mandamientos. ¿Por qué digo el estándar detallado? Porque todos los mandatos o mandamientos que Dios dio desde en el Pentateuco, que son la ley, ahí nosotros en estos 10 mandamientos encontramos encerrados todos. No es necesario que busquemos si son 500, si son 600, si son 700, si son 1000. La mayoría han llegado a concluir que son 613. Pero en sí, si nosotros aprendiéramos los 10 mandamientos, con eso es más que suficiente. Porque ahí está todo. Por eso le llaman el estándar detallado. Está todo en los 10 mandamientos. Y esto es porque en ellos, Dios explica todos sus requisitos para que el pueblo de Israel fuera santo. Entonces, si nosotros preguntamos ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos o cuál fue el propósito de la ley? Fue para que el pueblo de Israel fuera santo. Ese era el propósito. Y también, yo me adelanto un poquito, eso lo vamos a ver más allá, también era para que el pueblo de Israel se diera cuenta que era imposible cumplirlos. Y ahora me voy al día de hoy, para que todo el mundo se dé cuenta que es imposible cumplir a la perfección los 10 mandamientos. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no fue que se cumplieran los 10 mandamientos, sino el propósito de Dios era y seguirá siendo
para que nos demos cuenta que ninguno de nosotros podemos cumplirlos a la perfección. Ninguno. Por más que quieras tomar, bueno, yo voy a escoger los 10 mandamientos y a partir de mañana los voy a cumplir. Vas a caer en uno. Vas a caer en uno. Y dice la palabra de Dios que con que un mandamiento, no lo lleves a cabo, eres transgresor de toda la ley con un solo mandamiento. Entonces el propósito de Dios fue que nosotros nos diéramos cuenta que somos incapaces de guardar la ley. Aquel que quiera guardar la ley, les aseguro al 100% que es transgresor de la ley. No va a ser, es transgresor de la ley. Así que estos mandamientos, como les decía yo, los encierra los 613 que muchos escritores o muchos historiadores han sacado, que son 613 mandatos o mandamientos. Estos mandamientos, cuando se llegó al acuerdo de que fueran 613, Tomás de Aquino fue el primero que empezó a numerarlos, trató de numerarlos y dijo son 613, no le hicieron caso, lo olvidaron un poco y después vino Calvino con más fuerza, como ya los calvinistas querían tener más auge o más seguidores o que escucharan que la salvación era por gracia, Calvino se levanta y dice, es que son 613 mandamientos y no se pueden cumplir. Y de verdad, mis hermanos, si 10 no podemos cumplir, 613, mucho menos. Así que eso tendría que ser ya un debate interminable y aparte un debate que no viene para con nosotros los que creemos en la gracia. Esto a lo mejor es para los que son judaizantes, esto es para lo mejor para los que quieren guardar la ley o quieren defender la ley, pero de verdad, mis hermanos, es un cuento de nunca acabar. Ahora, estos mandamientos o estos mandatos, como les decía yo, eran también con el propósito de que el pueblo de Israel entendiera que había 3 leyes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Esas 3 leyes las dividieron de esta manera también el pueblo de Israel. Se enseña que la ley moral es la verdadera y eterna regla de rectitud, prescrita para los hombres de todas las naciones y todos los tiempos, que deseen conformar sus vidas a la voluntad de Dios y ganar el reino celestial. ¿Sí escuchaste eso? La ley moral, la gente la quiere escuchar o la quiere, obedecer porque quieren conformar sus vidas de acuerdo a esa ley moral y de esa manera ganar el cielo o ganar el reino celestial. Algo imposible. Nadie puede ganar el reino celestial queriendo obedecer la ley moral. Entonces vamos a decir por ahí, entonces ya no tengo que guardar la ley, ninguna ley. Dice Pablo, de ninguna manera. Tengamos cuidado. Siguiente punto, la ley ceremonial. La ley ceremonial era y es la ley que los judíos y extranjeros debían y deben cumplir, y además porque contiene figuras del Cristo, al cual algunos aún siguen esperando. Esta ley ceremonial era para figura de nuestro Señor Jesucristo. Los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo siguen queriendo hacer sacrificios, siguen esperando a su Mesías prometido y por eso siguen defendiendo la ley ceremonial. Nosotros, como ya sabemos que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, nosotros pues definitivamente ni la ley moral ni la ley ceremonial. La ley ceremonial fue únicamente una figura de nuestro Señor Jesucristo acerca de los sacrificios. La ley civil. Esta ley civil muy pocos hablan de ella. ¿Por qué? Porque dicen que no tiene caso hablar de la ley civil ya que no nos compete a nosotros. Pero es necesario conocerla, mis hermanos,
porque entre más tengamos el conocimiento, más difícil será que nos confundan aquellos que vienen a querer que guardemos la ley. La ley civil fue únicamente para la nación de Israel. Ella, la ley civil, contiene preceptos para que el gobierno de la nación de Israel sea un digno representante de Dios aquí en la tierra. Recordemos que ellos todavía siguen en el Antiguo Testamento y ellos siguen supuestamente representando al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al Dios creador por medio de la ley civil. Ellos por eso todavía siguen matando a los extranjeros, siguen haciendo cosas que el Antiguo Testamento les dejó dicho. En su ley civil, ellos tratan de hacer lo que Dios les dijo en ese tiempo. Nosotros ahora somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, somos embajadores de Dios, llevamos una ley civil, pero es espiritual y también debemos de dar testimonio de lo que ahora somos. Pero ya no con la ley civil de los israelitas, sino con la ley civil de embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ser un digno representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. También recordemos, mis hermanos, que la ley fue dada para separar al pueblo de Dios de las naciones malvadas que lo rodeaban y para definir el pecado. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que la ley fue dada para separar al pueblo de Israel de los extranjeros. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, ser diferente a los demás. Lo mismo que ahora nosotros, pero no por medio de esas leyes. En Esdras, capítulo 10, versículo 11 y 12, dice así: ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Hago un paréntesis hasta ahí. Si ustedes recuerdan, vimos que Dios dio mandamientos, dio la ley. Dios les dijo al pueblo que lo obedecieran, que no se hicieran imagen y semejanza. Dios envió por medio de Esdras que se separaran de todos los extranjeros. Pregunto, ¿obedecieron? No, no obedecieron. Nadie pudo obedecer. Solo los que Dios escogió para su servicio de él. Moisés, Abraham, etc. Y más sin embargo, tropezaron. Y recordemos a un David que era conforme al corazón de Dios y más sin embargo también fue en pos de mujeres extranjeras. Entonces, si nos damos cuenta, Dios siempre que mostraba algo, siempre que daba un mandato, al final el hombre fallaba. El hombre se equivocaba. El hombre resbalaba. El hombre se iba en pos de otros dioses. El hombre desobedecía a Dios. ¿Por qué entonces Dios le pone reglas a un pueblo que sabía que era un pueblo rebelde? ¿Por qué Dios entonces le pone pruebas a ese pueblo que nunca iba a obedecerle? Con el propósito de que viéramos que es imposible agradar a Dios con nuestra carne. No podemos, mis hermanos. Incluso el mismo Dios habló a través de su profeta y le dijo: diles que circunciden su corazón. Que circunciden su corazón. ¿Qué estaba mostrando el Señor de esta manera? Que lo que necesitaban cambiar era el corazón. Clamar a Él y verdaderamente arrepentirse, y de esa manera iban a poder hacer las cosas que Dios les mandaba. Entonces, creo que ya vamos entendiendo, espero que sí, que sin el Espíritu Santo de Dios es imposible obedecer a Dios. ¿Se oyeron, verdad? A Dios. No estoy hablando de los mandamientos. Es imposible obedecer a Dios si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo digo tan tajantemente y tan claro? Porque así lo dijo nuestro Dios
cuando Adán y Eva desobedecieron. Murieron inmediatamente espiritualmente. Murieron inmediatamente y ahora ningún ser humano puede obedecer a Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Para eso vino Cristo, para entregar Él pagar y para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo de Dios. Bien, así que al llegar nuestro Señor Jesucristo, al llegar Jesús el Cristo, aprendimos que la ley demuestra claramente que ningún ser humano puede purificarse lo suficiente para agradar a Dios. Es decir, la misma ley nos reveló la imperiosa necesidad de un Salvador. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que nos veamos imposibilitados, nos veamos inútiles para obedecer a Dios, para amar a Dios, para agradarle a Dios, y de esa manera veamos que tenemos la gran necesidad de un Salvador. La gran necesidad. Ese es el propósito de la ley, que haya un despertar en nosotros de hambre de un Salvador. Seguimos hablando de la ley, mis hermanos. Marcos 7, 6 y 7. Ahora vamos a hablar de la ley y los líderes religiosos. Dice así: respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a lo mejor los que no entienden o los que no conocen esto van a decir: a ver, ¿eran mandamientos de Dios o eran mandamientos de hombres? No, el problema fue que como no podían lograr que el pueblo obedeciera los 10 mandamientos, los líderes religiosos añadieron ahora tradiciones o mandamientos de hombres. El lavamiento de manos, etcétera. Empezaron a aumentar mandamientos que no les había ordenado Dios. No se los había ordenado Dios. Por eso es que les dijo el Señor: hipócritas, porque ustedes están haciendo mandamientos de hombres y están queriendo sobrepasar sobre los mandamientos de Dios. Estaban cambiando totalmente, estaban haciendo ya mandamientos que ni ellos mismos podían mover con un dedo. Mandamientos que era imposible. Y si nos vamos al día de hoy, mis hermanos, hay iglesias o congregaciones que están haciendo lo mismo. Están obligando a la gente a no usar aretes, están obligando a la gente a no maquillarse, están obligando a la gente a no pintarse el pelo, están obligando a la gente a usar velo, están obligando a la gente, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y no voy a terminar, porque están añadiendo mandamientos de hombres para únicamente tener en servidumbre a los congregantes. Recordemos, otro paréntesis, los que somos hijos de Dios vamos a ser transformados en nuestro vestir, en nuestro hablar, vamos a ser diferentes en el comportamiento, pero no por mandamientos de hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si ahora yo ya no digo groserías, no es porque el pastor me dice que no diga groserías, sino porque el Espíritu de Dios me redarguye y me dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Esperemos, estamos entendiendo, mis hermanos, porque es importante. Porque cuando obedecemos a Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, no es carga. Y eso es importante que lo entendamos. Así que nuestro Señor Jesucristo estaba reprendiendo a los líderes religiosos, y es lo que debemos de hacer nosotros también por medio de las enseñanzas, reprender a cualquier líder religioso que quiera introducir mandamientos de hombres a la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio aquí en la tierra, los líderes religiosos ya habían manipulado la ley y ellos mismos le agregaron sus propias reglas y tradiciones, las cuales le llamaron el Talmud. Ya no nada más estaban con la Torá, sino también el Talmud, que vienen siendo los mandamientos de hombres. La ley, mis hermanos, también quiero aclarar, antes de que continuemos, la ley en sí misma es buena. La ley es buena.
pero la ley no es buena para salvación. La ley es buena, sí, para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos que somos incapaces de obedecer a Dios, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. La ley es buena para eso. No sé si quienes han escuchado que dice que la ley es un ayo. Un ayo es un maestro, es alguien que nos guía. Entonces, la ley es nuestro maestro que nos está guiando a mostrarnos que somos incapaces de lograr la salvación por medio de nuestras buenas obras. Pero los líderes religiosos querían que el pueblo los obedeciera ciegamente y por eso agregaron tradiciones de hombres que pasaban por alto los mandamientos de Dios. Como les dije hace rato, como el lavamiento de utensilios, lavamiento de manos, ellos habían pasado por alto el honrar a los padres porque tenían que honrar primeramente a los líderes religiosos. Estaban haciendo una mezcla totalmente desviada del propósito de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo termina confrontándolos a ellos. El cumplimiento de la ley, como la interpretaban los fariseos, se había convertido en una carga opresiva y agobiante. Ya no podían soportar esa carga, ni ellos mismos la llevaban. Y esto lo dice nuestro Señor en Lucas 46, Lucas 11:46. Y él dijo, nuestro Señor Jesucristo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia, mis hermanos, de ahora los verdaderos pastores de Dios? Los verdaderos pastores de Dios no van a poner cargas que no puedan llevar ellos mismos. Los verdaderos pastores de Dios tienen que ser irreprensibles, dice la palabra de Dios. Tienen que ser ejemplo, tienen que tener una esposa, a sus hijos en sujeción, etcétera y etcétera. Eso lo pueden ver en Primera de Timoteo, mis hermanos, y en Tito. Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de ese tiempo no hacían lo que decían. Únicamente ponían las cargas al pueblo, pero ellos no. Y el día de hoy estamos viendo lo mismo, mis hermanos. Muchos líderes dicen no adulterarás y están adulterando. No tomarás, dicen no debes de embriagarte porque los borrachos no heredarán el reino de Dios y andan tomando. Mis hermanos, de verdad, dicen no tendrás dioses ajenos y tienen muchos dioses aparte del Dios verdadero. ¿Y por qué? Vamos a preguntar, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso esos líderes religiosos? Porque no son pastores del Señor. Porque los pastores de Dios tenemos la obligación de, aparte, ser ejemplo con nuestra vida, es predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la palabra. Porque si Dios viene y yo no estoy predicando la verdad, el reprendido voy a ser yo. Entonces yo tengo la responsabilidad de dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Y las ovejas, escuchen bien las ovejas, no los puercos. Las ovejas van a escuchar la voz de Dios. Amén. No me van a escuchar a mí. A mí no me van a escuchar. Van a escuchar la voz de Dios. Y las ovejas de Dios escuchan la voz del pastor y le siguen. Pero cuando tú llegas y me empiezas a ver a mí y empiezas a ver únicamente a la persona que te está predicando, déjame decirte que probablemente no eres oveja del Señor. Porque la oveja del Señor escucha al Señor, no al hombre. El hombre es únicamente el transmisor de la palabra, el que está llevando la palabra. Pero ustedes tienen la responsabilidad, si son ovejas del Señor, checar si verdaderamente es así. Cuando Pablo llegó y empezó a predicar el evangelio, los hermanos de Berea, ¿qué fue lo que hicieron? Escudriñaron para ver si era verdad. La oveja del Señor tiene que estar masticando el alimento. Tiene que regurgitar, sacar el alimento y volverlo a comer,
Por eso las ovejas tienen 4 estómagos. Y las ovejas del Señor debemos de tener 4 estómagos. Antes de comernos cualquier cosa que nos puede hacer daño, hay que regurgitar, volverla a masticar y ver si verdaderamente está el pastor hablando lo que dice la palabra. Y les dijo eso el Señor: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden tocar con un dedo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo Jesús y no digo nuestro Señor Jesucristo? Porque es importante que nosotros, los hijos de Dios, reconozcamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el que vino a morir por nosotros. Porque si yo nada más les digo el Cristo, ustedes van a decir, ¿cuál Cristo? Porque recuerden que hay muchos Cristos y muchos falsos maestros. Entonces tenemos que recalcar que Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador, porque a Él es toda la gloria y toda la honra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, o Jesús el Cristo, enseñó la verdadera libertad por medio de Él, era el conflicto inevitable con los hipócritas maestros de la ley. Era imposible que ellos dijeran que Jesús era el Mesías. Empezó el conflicto, empezó la pelea entre la ley y la gracia, entre la ley y Jesús. No querían al Nazareno, por eso lo crucificaron, porque para ellos no era el líder que ellos estaban esperando. El conflicto entre Jesús, la gracia, y los fariseos, la ley, surgió inmediatamente al ver que por medio de la ley era imposible tener la vida eterna. Ese fue el conflicto. Y ese es el conflicto hasta el día de hoy con nosotros los de la gracia. Nos dicen, ay sí, salvo siempre salvo, y ya, vas a poder hacer lo que tú quieras, y ahora ya no vas a guardar la ley. No, espérate. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y por qué lo creen? Porque sus líderes no les han enseñado correctamente qué es la gracia, qué es la ley y qué es lo que guardamos los verdaderos hijos de Dios. Porque si nosotros lo entendemos, entonces sabemos que los verdaderos hijos de Dios vivimos bajo la gracia, pero no vamos hacia la carne o hacia el pecado. Entonces, ese era el problema. ¿Por qué los fariseos o la ley, por qué ellos empezaron a atacar a nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos se sentían sabios, ellos se sentían maestros, ellos se sentían que conocían la ley. No sé si se acuerdan qué pasó con Nicodemo. Llegó Nicodemo y ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Oye, eres un gran maestro, ¿no? Le recriminó y dijo, ¿cómo? Siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes que necesitas nacer de nuevo? O sea, ¿no sabes cómo nacer de nuevo? ¿No sabes que es necesario nacer de nuevo para que puedas tener vida eterna? Y no nada más con Nicodemo, sino también se lo dijo a los demás, porque les dijo, ustedes, todos ustedes escudriñan las Escrituras porque ahí quieren encontrar la vida eterna. Y no se dan cuenta que la misma Escritura da testimonio de mí. O sea, ese era el problema y por eso se enojaban porque decían, ¿cómo es posible que este hombre nos va a decir que las Escrituras no sirven para la vida eterna o para salvación? Era lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Y muchas veces a nosotros también nos atacan de la misma manera. Ya no necesitas guardar la ley es para que te des cuenta que eres un pecador, que necesitas arrepentirte, que necesitas a Cristo. No, yo tengo que guardar la ley. No, no tienes que guardar la ley. Necesitas arrepentirte y necesitas el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera Dios va a hacer la obra en ti. Después, no nada más nuestro Señor Jesucristo, sino también los apóstoles y los nuevos cristianos tuvieron los mismos conflictos hasta el día de hoy. Seguimos con ese conflicto, ya que los líderes religiosos que defienden la ley no aceptan que solo por medio de la fe se tiene entrada al reino celestial, ya que ellos seguían atados a la ley, siguen atados a la ley y van a seguir atados a la ley si no reciben a Cristo como su Señor y Salvador y si no tienen el Espíritu Santo de Dios. Necesitan urgentemente el Espíritu Santo de Dios. Aquel que quiera guardar la ley para agradar a Dios está perdido.
está perdido totalmente. Se necesita el Espíritu Santo de Dios. Y este conflicto se va a acrecentar, mis hermanos, cada vez más. O sea, no crean que ya la libramos nosotros porque ya llegamos a conocer de la gracia. No, va a ser peor, porque ahorita se están levantando los judaizantes, ahorita se están levantando muchos ortodoxos, ahorita se están levantando falsos cristos, ahorita está tremendo, mis hermanos. Eso que inició allá hace más de 2000 años, ahorita está más grande. Ahorita estamos viendo todo el iceberg, no nada más es la puntita. Estamos viendo todo lo que es los enemigos de la fe. Estamos viendo a los enemigos de la gracia. Esto empezó con ellos y continúa. Pero Jesucristo nunca se detuvo, siempre habló la verdad, siempre dijo lo que era y él aclaró diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa nadie viene al Padre si no es por mí? Es que nadie, nada, lo que hagas, lo que digas, lo que tú te autonombres, va a llevarte al reino celestial o al Padre. Tú podrás decir que eres cristiano, pero si no estás viviendo como un hijo de Dios, no eres un cristiano. Si no hay cambios en tu vida, no eres un cristiano. Si no hay un nacimiento nuevo, no eres cristiano. Podrás tener el nombre de cristiano, podrás ponerte una playera, podrás traer una pancarta, podrás hacer lo que quieras diciendo que eres hijo de Dios. Pero si no tienes el sello del Espíritu Santo de Dios, no eres hijo de Dios. Y eso lo dijo bien claro el Señor. Así que nosotros no podemos estar obedeciendo a la ley sin ser hijos de Dios y no vamos a obedecer la ley porque no podemos. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 30, dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí este va a ser un punto muy importante, mis hermanos, que tienen que analizar bien un poquito o un muchito. Juan 8, 31 y 32. Si ustedes o si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí se dieron cuenta lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Creer en la palabra, vivir la palabra, anhelar la palabra, deleitarme en la palabra. ¿Todo eso es para ti la palabra? ¿La Biblia es para ti eso o es tu té de tila o de azares? No entendieron, ¿verdad? Tu té de tila o té de azares es con el que te duermes. Y agarras la Biblia y dices, no tengo sueño, pero ahorita me duermo. Y te pones a leer y caes, pero bien rendido. Para muchos la Biblia es su adormecedor. Para muchos la Biblia únicamente la usan cuando tienen insomnio. Para ustedes la Biblia, muchos la agarran únicamente para detener los demás libros. No, mis hermanos, la Biblia debe de ser un deleite para nosotros. Debe de ser un deleite. Debemos deleitarnos, así como cuando llegas a un restaurante y te dan la mejor comida, lo mejor que te gusta a ti. No digo milanesas porque nada más a mí me gustan, pero a ustedes no sé qué es lo que más les gusta. Pero si te gusta el X cosa, tú eres feliz con el arroz o con los frijoles y te sirven unos frijolitos bien refritos y dices, es mi deleite. Así tiene que ser la palabra para ti. Amén. Tu deleite. Te tienes que deleitar en la palabra, que cada vez que la leas encuentras algo nuevo, algo diferente, mi hermano. Por eso es que dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué lo volvió a aclarar el Señor también? Porque si ustedes se dan cuenta, hablamos ya de la ley, y la ley no la pudieron cumplir. ¿Qué significa que no pudieron cumplir la ley? Que no pudieron permanecer
en la palabra del Señor. No pudieron permanecer, por más que quisieron. Los israelitas querían permanecer en la palabra. Los extranjeros que se circuncidaban y estaban en el pueblo de Israel querían permanecer en su palabra, pero no pudieron. Por eso es que el Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Yo te lo quiero traducir de esa manera. Si verdaderamente has nacido de nuevo, serás verdaderamente discípulo de Cristo y verdaderamente serás libre y verdaderamente entrarás al reino celestial. Porque si no, entonces vano ha sido lo que has creído. Vano ha sido todo el tiempo, perdón por la expresión, que has perdido aquí. Porque al final te vas a ir a condenación. Entonces tú necesitas estar bien seguro de que eres hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo vas a saberlo? Cuando estás viendo que estás permaneciendo en la palabra. Por eso de que, ay, es que he tenido ganas de irme y dejar todo. A ver, espérame. ¿Irte a dónde? ¿Irte a dónde? ¿Al mundo? Ah, no, entonces no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no tiene ganas de irse. Así es, amén. El Hijo de Dios permanece en la palabra. Aleluya. El Hijo de Dios vive en la palabra. Aquel que, no, es que tengo ganas de botar todo e irme. Espérate, ¿no? Entonces, ni siquiera pienses que eres hijo de Dios. El Hijo de Dios no le pasa por la mente eso. El Hijo de Dios está muerto al pecado. Muerto al pecado. Quizá quieres tomar un respiro. Quizá quieres irte a la montaña a orar y gritarle al Señor que lo necesitas. Quizá quieres dejar un reposo, pero sin soltarte de Cristo. Quizá eso lo has de querer. Bueno, eso pienso, espero, ¿sí? Porque si tú lo que querías era irte al mundo, pues entonces te digo una cosa, estás con nosotros, pero no eres de nosotros. Estás con nosotros, pero no eres de nosotros, porque el Hijo de Dios no desea irse al mundo. El Hijo de Dios no desea las cosas del mundo. Por eso es que el Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres un receso? ¿Quieres un receso para ir al mundo a ver qué se siente andar en el mundo otra vez? Pues estás en el mundo, eres del mundo. Y la palabra de Dios dice en 2 de Pedro que entonces les va a suceder lo que el viejo proverbio, la puerca lavada al lodo y el perro al vómito. No es que perdió la salvación, es que nunca fue salvo, únicamente estaba bañadito, únicamente estaba perfumadito, pero no dejó de ser un puerquito. Y al final su naturaleza lo lleva al lodo. Entonces, mis hermanos, creo que sí es necesaria la ley. Sí es necesaria la ley, porque la ley siempre me va a estar confrontando y me va a estar diciendo quién soy delante de Dios. Hoy vamos a terminar este estudio hasta ahí, mis hermanos. Hoy vamos a terminar. Espero y que Dios te haya hablado. Espero y que Dios te haya mostrado que verdaderamente necesitas ser libre. Y que verdaderamente, si eres libre ya, eres hijo de Dios, no tienes deseos de salir de la cobertura de Dios, porque el verdadero discípulo, el verdadero hijo de Dios, permanece en su palabra.